Bien, vamos a continuar con la unidad 2. En esta unidad vamos a tratar los temas de entomología forense, es decir, la fauna cadavérica, la importancia médico-legal en la investigación criminal y la metodología de la investigación en el lugar de los hechos. Primero, la entomología. Recordemos que la entomología no es más que la ciencia que estudia los insectos y como nos ayuda en el aspecto de la investigación y la administración de justicia, pues lleva el apellido entomología forense. Es el estudio de los artrópodos asociados con los cadáveres y se utiliza más que nada para estimar el intervalo post-mortem y la identificación de los posibles traslados del cadáver, así como las características de las zonas de procedencia. Esto tomando en cuenta de que hay zonas en las que no hay el mismo tipo de insectos o artrópodos que en otras zonas dependiendo, por ejemplo, del clima y la temperatura. Recordemos que todos los episodios sucesivos entomológicos post-mortem, en una manera de resumen, van a iniciar con los dípteros, es decir, con las moscas. Luego empiezan a aparecer los coleópteros y durante un tiempo van a convivir juntos estas especies. Por último, van a convivir también en nichos diferentes coleópteros, ácaros y lepidópteros, que serían los últimos insectos o artrópodos que pueblan el cadáver. En cuanto a la secuencia de colonización y las especies implicadas, esto va a variar mucho de acuerdo, por ejemplo, a lo que ya les mencionaba, la temperatura, el clima, las características del suelo y de la fauna y flora donde esté dispuesto el cadáver, si es que está expuesto al medio ambiente. Entre los que destacan más que nada, pues, las regiones biogeográficas, las épocas del año, si es lluviosa o verano, las características ambientales particulares de ese hábitat y pues la relación que tiene el cadáver con este hábitat, si está enterrado, si solamente está puesto, entre otros. La variabilidad observada en el tiempo de aparición de un determinado insecto o artrópodo en las fases de descomposición cadavérica va a estar debida más que nada a los factores externos e internos. Volvemos entonces a las edades, a la contextura física, si estaba enfermo o sano, el factor ambiental. Obviamente se obtienen mejores pruebas después de las 72 horas del fallecimiento en cuanto al aspecto de la entomología forense. La fauna cadavérica no es más que el conjunto de insectos que invade sucesivamente el cadáver después de su muerte y que va a favorecer la descomposición hasta la reducción esquelética completa. Está compuesta de un total de 20 especies que se pueden agrupar en escuadras según el momento o el tiempo en el que colonizan el cadáver. Hay dos métodos que nos ayudan a determinar el intervalo post-mortem según los artrópodos presentes. Primero que nada, la edad y la tasa de desarrollo de las larvas. Y segundo, la sucesión de artrópodos en la descomposición del cadáver. Estos métodos se pueden utilizar por separado o en conjunto, pero siempre dependiendo del tipo de restos que se están estudiando. Si el cadáver está reciente o fresco, si el cadáver ya está iniciando la reducción esquelética o si ya solamente se encuentran restos óseos. En general, en las primeras fases de la descomposición, estas estimaciones del intervalo post-mortem se van a basar en el estudio de crecimiento de una o más especies de insectos, principalmente los dípteros o moscas, que son los que colonizan primero, ya que son atraídos por el olor. En las fases más avanzadas, entonces, se va a utilizar el grado de crecimiento de la comunidad de artrópodos y compararla con patrones conocidos de sucesión de fauna para el hábitat donde está el cadáver y se van a utilizar tablas o rangos que incluyan condiciones ambientales extremas. Entonces, ¿en qué orden podemos encontrar la fauna cadavérica? Por ejemplo, las californianas pueden aparecer entre el primer y tercer mes, las sarcofagianas entre el primer al tercer mes, es decir, que conviven, la demestiana del cuarto al noveno mes
y las corinetianas del 9º al 12º mes post-mortem. Posteriormente, ya de acuerdo al tiempo en años o al intervalo post-mortem en años, tenemos las silfianas, las acarianas, las antrenes y las tenebris ictenius que pueden aparecer hacia la mitad o el final del tercer año post-mortem. Ahora vamos a hablar sobre la importancia médico-legal en la investigación criminal. Recordemos que las ciencias forenses no cambian. Lo único que va a cambiar, pues, es la esencia en cómo usted analiza la prueba pericial científica y que algunos de estos procesos o protocolos independientes a la tecnología no sufren tantas modificaciones al pasar del tiempo, sino que adquieren y aplican conocimientos transformadores y que incluyan la tecnología en su análisis. Estos conocimientos aportados al proceso, según la solicitud que hagan las autoridades para la administración de justicia y obviamente bajo gravedad de juramento, deben ser auténticos, específicos, especializados y entregados de manera oportuna. Estos servicios periciales, principalmente que son emanados del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por medio de los peritos idóneos, deben cumplir con requisitos contemplados en el Código del Procesal Penal, en su artículo 406. Los peritos no solamente deben presentar sus informes, sino que también en algunos casos deberán acreditar sus certificaciones o su idoneidad en la materia a peritar. Y también se van a someter a disposiciones éticas y legales que son inherentes a su actuación, con particular énfasis en el respeto a los derechos humanos. No es solamente que el perito nuevo que se acaba de graduar va a realizar el informe. No. Por ejemplo, a analizar huellas dactilares. Hay una especialidad para eso. Es decir, que usted, si va a generar un informe, debe ser idóneo, tener la experticia y la certificación que lo avale como un perito idóneo en esa área. Según la solicitud emanada, los peritos científicos deben acudir a audiencias programadas, ya sea para interrogatorio o contrainterrogatorio relacionados a los informes que elaboraron. Esto ante una autoridad judicial es más que nada para que se sustente su opinión y para que ilustren a los presentes sobre los elementos científicos a los que se refiere su investigación. Los informes que emite un perito van a ser en su lenguaje profesional, en una terminología forense, pero no todos los profesionales involucrados en la administración de justicia conocen a ciencia cierta esta terminología. Recordemos que cada profesional tiene su propio lenguaje. Entonces, los encargados de valorar este dictamen pericial deben considerar ciertas cosas: los estudios, títulos, certificaciones o idoneidades del perito, la experiencia en el área específica de este análisis, los fundamentos técnicos científicos para su informe. Todos los peritos deben trabajar en base al método científico y seguir una serie de pasos o protocolos para generar su informe. Deben también considerar las técnicas o instrumentos utilizados y que sus respuestas sean claras y exactas, de consistencia y con firmeza sus argumentos basados en el análisis que llevó a cabo. El perito entonces no solamente va a aportar pruebas, sino también conocimientos científicos. Va a participar en las audiencias, en juicios o en debates y va a ser fundamental tanto su informe como la justificación del mismo para la toma de decisiones en la administración de justicia. Los peritajes no son más que opiniones vertidas por especialistas en una ciencia o arte sobre un hecho sometido a su consideración, es decir, al análisis de una prueba o una evidencia. El perito también deberá declarar oralmente ante personas que no conocen detalles de su área de experticia científica. Repetimos entonces lo de que cada profesional tiene su terminología o su lenguaje. En cuanto a los sujetos procesales que participen, ya sean fiscales, defensores o jueces,
Ellos más que nada les interesa conocer y valorar la información técnica para lograr el objetivo final, que va a depender entonces de la retórica y la imagen del perito para sustentar su informe. Ok, seguimos entonces con la última parte de esta unidad, la metodología de la investigación del lugar del hecho. Estos peritajes científicos, de los que ya habíamos hablado antes, en cuanto a las responsabilidades del perito, deben practicarse en base al método científico, es decir, a técnicas o protocolos que deben ser actualizadas, que puedan ser verificables, evaluables y criticadas por la comunidad académica tanto nacional como internacional. El perito, ya sea médico o perito de criminalística, debe proceder con la mayor solidez académica. No pueden agarrar y hacer lo que hacían en CSI, que había un estudio que alguien había sacado o un invento reciente y ponerlo para analizar una prueba, porque quizás no tienen la base científica ni la experticia para sustentar ante un juez que este método de análisis es válido. Y esto puede hacer que simplemente este análisis o este informe se saque de la Administración de Justicia y no colabore, sino que entorpezca o retrase el proceso. Los peritos requieren recursos de infraestructura, requieren personal capacitado, equipos óptimos, de alta tecnología y actualizados, materiales, logística, que son necesarios para realizar eficazmente sus tareas de perito. Sus tareas van a ser reguladas por guías y normas de procedimientos con preceptos debidamente conocidos y validados. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, en la página web del Instituto de Medicina Legal, ustedes pueden accesar, por ejemplo, al formato de cadena de custodia y a la guía de cómo utilizar ese formato. ¿Ya? Entonces, ese es un protocolo que está avalado por el instituto y que debe ser utilizado en todas las investigaciones y en todos los procesamientos y análisis de las evidencias. Las guías nos van a servir como referencias para nuestro trabajo diario y como instrumentos de evaluación de la gestión de calidad de los peritajes emitidos. Los peritos tendrán, seguimos con las responsabilidades, la obligación de aplicar en su práctica métodos científicos válidos, con abordajes adecuados al estudio que vamos a realizar, con una lógica formulación de hipótesis de trabajo, un correcto análisis e interpretación de la información procesada y también el aval científico de sus resultados. Volvemos al ejemplo de CSI. No podemos implementar un análisis que nadie ha comprobado para tratar de determinar que alguien es culpable o no, porque no tendremos entonces esa base que nos ayude a probarlo. Estamos obligados a explicar los antecedentes que acrediten nuestros conocimientos y habilidades y también el uso de técnicas, instrumentos o medios utilizados para realizar las experticias. Vamos entonces a mencionar los pasos del método científico. Observación es el primer paso. ¿Qué hace un perito cuando llega a una escena? Él debe observar su entorno y realizar una observación panorámica de la escena que tiene ante sí. Planteamiento del problema. El perito, luego de observar, debe preguntarse, ¿qué sucedió aquí? ¿Falleció alguien? ¿Se robaron algo? Etcétera, etcétera. Debe generar una hipótesis. ¿Cómo sucedió ese delito? ¿Cómo se dio ese homicidio? Debe experimentar. Debe analizar las evidencias encontradas. Debe analizar estos resultados y generar conclusiones, es decir, generar un informe pericial de acuerdo a su observación, su planteamiento del problema, su análisis y justificación. Entonces vemos que más que nada los pasos del método científico se engloban en el método de procesamiento o los protocolos de investigación de una escena del delito.
Entonces también los peritos deben explicar los principios científicos probados que fundamenten sus conclusiones, es decir, justificar sus resultados. Las respuestas que va a dar deben ser claras, precisas y sustentadas obviamente en referencias bibliográficas actualizadas. Debe recordar los 3 elementos que forman la estructura de un dictamen pericial. Primero, el objeto, determinando el objetivo que se persigue, la metodología y la técnica aplicada, y al final la conclusión, que debe guardar relación entre el objetivo y la metodología. Luego de ver los pasos del método científico, también debemos ver otros tipos de observación que podemos utilizar en la investigación de una escena. Esto se traduce en los tipos de búsqueda de indicios y pruebas. Tenemos distintas maneras de entrar a una escena y de buscar lo que necesitamos encontrar, es decir, aquellos indicios o pruebas que nos ayuden a generar un informe para poder ayudar a la administración de justicia. Obviamente cada método o tipo de búsqueda se va a relacionar más que nada en cuanto a la productividad, la frecuencia de su uso, la evidencia, ¿verdad? Que nos lleva de una a otra, es decir, nos enlaza. Y obviamente la facilidad de generar opciones a analizar y que se puede utilizar en situaciones tanto grandes como pequeñas y en interior o exterior. Podemos ver otras, por ejemplo, las lineales, en las que son más fáciles de utilizar en grandes escenas en el exterior. Tenemos las de método de rejilla, que es un método modificado de la lineal, pero que es efectiva a la vez que también tiene un contra, que es que requiere mucho tiempo de trabajo. Tenemos el método de búsqueda por zonas, que se utiliza más que nada en zonas pequeñas bien definidas, por ejemplo, casas o edificios. Hay pequeños equipos o pequeñas zonas de búsqueda y combinan otros métodos. El método radial o rueda de radios se utiliza en situaciones especiales, tiene una aplicación muy limitada y va mejor en escenas pequeñas y de forma circular. Y el método en espiral, que son más que nada que usted llega al centro de la escena y de ahí parte en espiral hacia los alrededores, sirve más que nada en escenas con barreras físicas, por ejemplo en aguas abiertas, un río, y traza pautas regulares de diámetros fijos de aplicación limitada. Podríamos decir que la radial y la espiral podíamos generarla a partir de un cadáver y de ahí hacia las afueras en la escena y llegar a la parte externa. Y así buscar evidencias. Ok, chicos. ¿Tienen alguna pregunta referente a esta segunda parte de la clase?